Entonces aprovechamos ya los próximos minutos. Vamos a tener entonces precisamente este tiempo de predicación de la palabra. Allí ya se leyó Romanos capítulo 3 en el versículo 9 al 20. Continuamos, seguimos con la serie expositiva de la carta a los romanos, de Pablo a los romanos. Entonces, mientras se vuelven a conectar todos, yo quiero pedirle que usted vaya, a los que ya están conectados y están mirando la predicación, puedan compartir el enlace para que posiblemente otros conozcan, escuchen al Señor a través de la palabra, de la predicación. Y allí en esos versículos yo quiero que usted examine, de alguna manera trate de mirar algunas enseñanzas que el significado de este pasaje nos quiere dar. Entonces usted trate de mirarla allí en familia, cómo conecta toda esta enseñanza con lo que Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo, a usted personalmente. ¿Listo? Allí va a aparecer ahorita una diapositiva, y si usted de los que le gusta apuntar, el título que yo le di a esta porción, a este pasaje, entonces precisamente es pecadores por ley. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los oyentes, a los receptores de su carta en esta porción, precisamente es que somos pecadores por ley. Pablo, en la temática de esta porción de los versículos 9 al 20, va a acusar, dice allí, la falta de reconocimiento de la condición pecaminosa del hombre, del ser humano. Ya ustedes se dio cuenta de los versículos 9 al 20, donde él dice que ya ha acusado. ¿Listo? Voy a hacer un repaso para introducir al tema, antes de introducir al tema. Y hace 8 y hace 15 días estuvimos viendo que el Señor nos quiso llevar a un examen de corazón. Era averiguar si el corazón estaba circuncidado por la gracia y si realmente la fidelidad, la justicia y la verdad latían en el hombre como un resultado de lo que somos. Como no latía, precisamente como la fidelidad, la justicia y la verdad no laten en el corazón, es decir, la cirugía no estaba hecha por la circuncisión. Entonces precisamente nos declara Pablo, somos pecadores por ley. Yo quiero que usted tenga presente esta palabra, pecadores por ley. Si a usted le acuña, si a usted le gusta, si a usted le cae bien, por decirlo así. Las distintas objeciones ante el justo juicio de Dios, como las del libertinaje del capítulo 1, de los versículos 18 al 32, las evidencias por un intento de excusarse del moralista intelectual del capítulo 2 versículos 1 al 16, y las pruebas del legalismo del judío del capítulo 2 versículos 17 hasta el capítulo 3 versículo 8, queda determinado que el hombre es inexcusable frente al justo juicio de Dios. La ley de Dios, usted se va a dar cuenta, el versículo 20 es clave en este pasaje, pero la ley de Dios es un tema transversal que está haciendo del juicio para entender que Dios es justo, para mostrarnos la justicia del evangelio de la resurrección. Recuerde que ese es el tema central y general de toda la carta. Entonces, yo quiero introducir en este momento e ilustrarle este pasaje con una frase que por estos días muchos están utilizando en las redes sociales a través de unas imágenes, y se preguntan, ¿qué edad tenías cuando descubriste qué? Y ponen cierta serie de imágenes, cierta serie de ocasiones o situaciones que pasan allí, para mostrar el uso práctico de algo que por mucho tiempo hemos venido mal utilizando. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta a qué edad nos dimos cuenta que la manera en la que las cajas de cereales se cerraban? Por ahí hay una imagen en estos días, un video, que nosotros la utilizábamos mal. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que las cocedoras, las grapadoras,
en la tapita de abajo tiene un lugar para guardar los ganchos. ¿Qué edad teníamos? Y bueno, por ejemplo, en la carta del 8 de picas, ahí hay un ejemplo y usted puede buscar otro. Y de qué manera, hasta qué edad nos dimos cuenta, en qué edad descubrimos que ahí hay un 8, de alguna manera, llamémoslo así, oculto o que no era tan visible. Los que conocimos el Carrefour, ¿a qué edad nos dimos cuenta que en esa flechita que aparece allí es una C de Carrefour y aparecen los 3 colores de la bandera de Francia? Y así usted pudiera encontrarse en las redes sociales a qué edad usted se dio cuenta que el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho eran la misma persona. Bien, yo quiero ilustrar con este pasaje. ¿Por qué? Todo esto pensando en la reacción que tomamos cuando nos damos cuenta que estábamos usando algo de mala manera. ¿Cómo nos vemos cuando nos damos cuenta? Normalmente nos vemos como tontos y nos damos cuenta que era sencillamente un poco más de observación u otras cosas. ¿Listo? Pero no es cómo nos vemos, sino cómo reaccionamos ante alguien que nos dice que estamos usando de una mala manera las cosas. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por eso puse por ley, somos pecadores. Por naturaleza, la reacción no nos gusta, una de las reacciones es que no nos gusta reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Pero ¿cómo reaccionas? Es la pregunta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cómo reaccionamos? En nuestra vida de fe tendemos a reaccionar de 3 maneras cuando nos hacen entender, y las escrituras nos revela que somos pecadores y no que realmente nos podemos justificar por nuestras propias buenas obras. ¿Cómo reaccionas tú y cómo reaccionaron? Pablo viene haciendo una, llamémoslo así, una argumentación y de alguna manera está refutando todas aquellas maneras de expresar el evangelio y de mucha gente pensar que esto es el evangelio. Ahí aparecen unas reacciones. ¿Cómo reaccionas? La primera, cuando nos damos cuenta que no estamos profesando el evangelio de la manera correcta, reaccionamos, normalmente seguimos usando o seguimos haciendo las cosas de la misma manera que siempre las hemos hecho y no nos dejamos enseñar solo por el hecho de no reconocer que hay una mejor manera. A eso yo le llamé el estado de rebeldía. Es la incredulidad al evangelio, la resistencia al evangelio por lo que él es. Pero hay otra manera de reaccionar y es usarlo de la manera más estricta posible, ajustada a un manual, al manual de la ley, sin poderlo hacer de manera radical, sin poder hacerlo de manera real. Y normalmente son personas que señalan a los demás por algo que ellos no están haciendo. Es el estado de literalidad y es un legalismo de intentar cumplir la ley a cabalidad y no poder. Pero hay un tercer estado, una tercera reacción, y es acomodarlo a como más nos parezca a nosotros y convenga. Es decir, acomodamos el evangelio a como más nos parezca, a como más nos convenga, para después justificar el uso inadecuado y decirle a los demás que este es el mejor. Ese es el estado de libertinaje. Ese es el estado de la persona que dice, es que yo no me la paso en una iglesia para tener que cumplir o agradar a Dios. Yo ayudo a los demás como a mí me parezca bien. Y está el otro que dice, yo me la paso en la iglesia. Y Pablo precisamente va a dejar sin argumento, sin asidero alguno. Yo quiero precisar teológicamente algo aquí, y es el pasaje nos va a ayudar a entender mucho el propósito de la ley. Esta frase yo la he acuñado de muchas maneras y he tratado de hacer consciente a muchos. Y la ley no tiene el propósito de ser cumplida, aunque tenemos que esforzarnos por cumplirla, obedecerla, pero no vamos a poder cumplir la cabalidad y la perfección. Por eso el propósito de la ley no era simplemente mostrar la condición natural del ser humano, sino revelarnos la necesidad que se tiene de Jesús para librarse del poder del pecado. Hoy vamos a hablar del poder del pecado, de la presencia de la ley y de alguna manera de la presencia
de la recompensa de la ley. Muchos, ojo a esto, es interesante, pero aman más la ley que al Dios de la ley. Es decir, de esa manera se hacen estrictos a la letra, pero no del espíritu de la letra, de la, digámoslo así, de la interpretación que Dios quiere que le demos a la ley. Los creyentes de distintas épocas han cometido el error de pretender su justificación por las obras de la ley, por tomar su amor a la ley de manera literal, de dejar a la deriva del amor de Dios por ellos condicionado a la obediencia que pueden alcanzar. La gracia de Dios muestra que aun si podemos amarlo, si no podemos amarlo de la misma manera con la que Él nos ama, Dios sí nos sigue amando de la misma manera. Su amor no cambia, su amor es inmutable, su amor es perfecto. Nosotros, por más amor a la ley que le tengamos, aunque usted puede mirar en los salmos y los salmistas expresaban, oh, cuánto amo yo tu ley, pero no precisamente porque la cumplieran, sino porque ella les hacía conscientes, el Salmo 19, precisamente de sus propios pecados. Por el contrario, otros, aunque no aman la ley de Dios más que a Dios mismo, sí aman su propia ley más que la ley de Dios. Me comunico con esto, y parte de esto es muchas personas aman la ley de Dios más que a Dios, y otros aman más su propia ley que a la ley de Dios. Es decir, aquí en el centro podemos entender que a la ley de Dios se le debe amar, pero no por encima del amor que se le profesa a Dios. Pero yo no puedo decir que amo a Dios si no amo y obedezco su ley. Jesús insistentemente nos habló en Juan capítulo 14, en el versículo 15. Si me amáis, no es un condicional, sino es un afirmativo. Si ustedes me aman, es evidencia de que me obedecen. Una evidencia de la desobediencia, de la falta de amor por Dios, de la falta de temor a Dios, es la desobediencia aún en la más mínima y pequeña cosa de la ley. Recuerden, los fariseos pasaban lo más importante de la ley, como el amor al prójimo, la fidelidad a Dios, y colaban el mosquito de las pequeñeces. Aquí, yo quiero que por el contrario, el moralista normalmente y liberal quiera adaptar su justificación acomodando su propia ley por encima de la ley de Dios, despreciando la ley del Señor, estableciendo su propia justicia para pretender justificarse delante de Dios. Una precisión práctica para todo esto es que el propósito de la ley es darnos la convicción de que somos pecadores que la desprecian, acomodándola en lugar de amarla, porque revela nuestra necesidad de Dios. Yo quiero darle aquí un tip, digámoslo así, algo interesante, y es que nosotros señalamos a otros porque, llamémoslo así, desprecian la palabra de Dios. Pero yo creo que hay algo más pecaminoso que decirle abiertamente no a la palabra de Dios y a sus cosas, y es acomodarla a su antojo. Obedecemos según las circunstancias. Nuestra obediencia depende si Dios nos tiene bien. Somos emocionales, parte de lo que Judas dijo, somos tan sensuales que siempre vamos a justificar nuestra desobediencia. Yo quiero darle un tip allí también interesante, que cada vez que usted y yo justificamos nuestra obediencia, estamos despreciando la palabra y el amor por la palabra de Dios. Yo quiero poner en contexto y voy antes de entrar en los 3 momentos, yo quiero entrar en contexto, y es que Pablo termina. Recuerde que Pablo está pasando a las distintas personalidades o maneras o estados de las personas que se justificaban, se excusaban o se querían escapar del justo juicio de Dios, y los fue poniendo. Yo le mostré ahorita capítulo 1, capítulo 2 para llegar aquí, y lo que vamos a encontrar del capítulo 3, versículo 9 al 20 es la conclusión, llamémoslo así, algunos teólogos lo llaman como el veredicto final a cada una de las excusas que intentaron dar legalistas, moralistas, intelectuales, para darse cuenta
que la respuesta, dése cuenta en el versículo 9, por favor vaya conmigo al versículo 9, y el versículo 9, Pablo está inmediatamente contestando una respuesta, está dando una respuesta a una posible objeción que le darían a él. Es decir, de todo lo que tú has dicho, Pablo, Pablo sabía que le iban a decir, entonces tú eres perfecto. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el versículo 9? Somos mejores los judíos, porque él se incluye en el pueblo judío, somos mejores que los gentiles, que los legalistas, que cualquiera. Y esa palabra, esa respuesta contundente que Pablo dio en el versículo 2 del capítulo 3, versículo 4, versículo 6, y aquí en el versículo 9, en ninguna manera. Aquí, la respuesta de aquellos que era objetando, porque él les está acusando. Es decir, haga de cuenta que esto está como en un juicio y Pablo les está acusando y les está dando a entender esto. ¿Listo? En todo esto, él no se excluye aparentando una perfección, sino él dice, y ese es el título y es la frase que usted y yo podemos tener en nuestra vida, reconociendo, no para darnos y llenarnos de culpa, sino para darnos cuenta de la condición que tenemos delante de Dios. Somos pecadores por ley natural, somos pecadores. El problema evidente, como judíos y gentiles se querían justificar con dos orientaciones, se daban a la ley a su antojo o la acomodaban de manera consciente, dándole un mal uso al conocimiento que se pudiera alcanzar de la ley. Recuerde que el conocimiento de la ley no justifica, digámoslo así, pero no es malo. Al contrario, el propósito de la ley, del conocimiento de la ley, es hacernos conscientes de lo que somos delante de Dios. El clímax de todo esto, y es un incidente que hay de fondo, era que la depravación, la corrupción total del hombre era evidente a lo largo de toda la antropología bíblica que se puede encontrar. Por eso, los versículos 10 hasta el versículo 18, las respuestas de Pablo, usted puede ver que lo que él contesta es con palabra de Dios. Él está contestando y citando la ley del Antiguo Testamento, distintas partes de los Salmos, de Isaías, de distintas partes de las Escrituras, para allí mostrar precisamente esto es lo que el hombre es y esto es lo que ustedes conocen y promulgan de lo que es el hombre delante de Dios. A lo que Pablo quiere darle una solución y es el conocimiento del propósito de la ley. Yo quedo contento si usted entiende en esta mañana que el propósito de la ley es darnos a conocer que somos pecadores por naturaleza, por ley natural, para que ellos no siguieran justificando su inocencia, sino por el contrario, la utilizaran para confrontarse en ella y reconocieran su pecado y su incapacidad para acercarse por sí mismos a Dios por sus propios medios. Esto nos va a dejar para de hoy en 8 días, con la ayuda del Señor, un espacio y un ambiente para una provisión y una solución que va a dar Pablo de la consciente necesidad de la justificación por la fe en Jesucristo como Salvador. Yo quiero conectar con esto y darle a entender, en la enseñanza anterior, conecté con la idea que el resultado de la cirugía de corazón por la gracia pretendía que el ser humano se declarara culpable como en estados judiciales para una rebaja de la pena, ¿cierto? Pero, pues bien, ya el acusado no quiso hacerlo porque Pablo tiene que insistir, como el acusado no quiso reconocer ni declararse culpable por su propia cuenta, en este pasaje nos van a dar 3 pruebas de que el pecado reina como evidencia de que somos pecadores por ley. Recuerde que no somos pecadores porque cometemos pecados, sino cometemos pecados porque somos pecadores, es nuestra naturaleza. ¿Qué incidencia, qué implicación, qué resultados y efectos tiene el hecho de que usted reconozca que es pecador? La simple manera de acercarse a Dios con reverencia y temor lo muestra cuando usted entiende que es pecador y no cuando usted entiende que en usted o en mí hay algo intrínsecamente bueno. Por eso es que la ciencia, por eso es que el ateísmo
considerando que es bueno el hombre y la sociedad lo corrompe, le cuesta acercarse a Dios. Salmo 14 lo va a exponer aquí en algunos versículos del apóstol Pablo y nos va a decir que por eso es que en el hombre no hay una incidencia, una razón para decir, ay Dios. 3 pruebas, y yo quiero que usted se ponga como si estuviera en un estrado, en un juicio, ya para dar el veredicto final. Pablo va a exponer 3 pruebas reina que dejan en evidencia la condición del ser humano para reconocer que es pecador por ley. ¿Cómo justifica? Yo quiero que usted en medio de esta reflexión, de esta predicación, vaya reflexionando si alguna de estas 3 es la manera en la cual usted justifica su desobediencia. La primera es la imperfección del moralismo, y en esa se incluyó Pablo. Esa es la condición de lo que dice el versículo 9, por estar bajo la ley. Pablo dice en el versículo 9, después de decir en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, como está, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. El moralismo es tan imperfecto que le va a decir al hombre, precisamente le va a dejar en evidencia que estar bajo el pecado es la condición natural de todo ser humano. Recuerden que en el avance que vayamos haciendo de la carta a los romanos, por allá capítulo 5 en el versículo 2, es un versículo muy conocido, dice que como entró el pecado por Adán, todos somos pecadores. Así entró la culpa, así entró la muerte. Parte de lo que Pablo le está diciendo a la imperfección del moralismo es que nadie es mejor que nadie. Aún él se incluye para decir lo que ustedes me pretenden acusar, yo no lo estoy diciendo para acusarlos de manera abrupta o de manera injusta. Pablo lo que está haciendo, este pasaje es muy condenatorio, pero la intención de Pablo no es acusar, no es dejarlos con un mal pensamiento, sino por el contrario, Pablo es de los que está haciendo aquí posiblemente impopularmente drástico, pero está siendo amorosamente realista, dándola a conocer la verdad. La imperfección del moralismo nos enseña que nadie es mejor que nadie y que todos estamos acusados bajo el pecado. La imperfección del moralismo evidencia que por estar bajo el poder del pecado, nadie es mejor que nadie para justificarse delante de Dios. Mientras la religión le dice al hombre que tiene que hacer muchas cosas para acercarse a Dios, para amar a Dios y que Dios lo ame, la gracia del Evangelio le muestra al ser humano que no tiene que hacer absolutamente nada para que Dios le ame como, de la misma manera como siempre le ha amado. En segundo lugar, porque es un punto amplio, el primer punto está solo en el versículo 9, el segundo punto está en los versículos 10 al 18, y es que es interesante y quise jugar con este contraste, porque hay el moralismo se muestra imperfecto, es decir, aquellos que pretenden hacerse buenos van a mostrar su imperfección en algún momento, pero el libertinaje es perfecto, en ese sentido para demostrar que somos pecadores. Espero haberme hecho entender con esta idea, y esa es la condición bajo la presencia de la ley. Ahorita nos mostró que el moralismo está bajo la presencia del pecado, bajo el poder del pecado, pero la ley nos muestra precisamente esa perfección del libertinaje para evidenciar que estar bajo la presencia de la ley es la condición legal de todo ser humano. Aún para el que no cree en las escrituras como la ley de Dios, la ley moral de aquellos que dicen que no existe Dios, pero normalmente argumentan, valga la redundancia, con un argumento moral, y dicen es que como un Dios bueno, argumento moral, para decir permite la maldad, argumento moral. Es decir, aún si no creen en las escrituras, la conciencia y la ley de la vida les va a enseñar que están en contra de la ley de Dios. Yo quise, de alguna manera pretendí jugar con un árbol. Hemos hablado mucho de lo que se siembra y quise poner en 4 momentos los versículos 10 al 18 o 4 partes de un árbol
de cómo, y quise jugar con unas comillas ahí, para ver cómo se ve la perfección del libertinaje, cómo evidencia el libertinaje su perfección de maldad. Lo primero en los versículos 11 y 12 nos muestra como las ramas de la conducta. Ramas de la conducta. ¿Cuáles son las ramas de la conducta del libertinaje? Pablo está diciendo que el hombre está lleno de injusticia, no hay justo ni aun uno, de ignorancia, no hay quien entienda, de indiferencia, no hay quien busque a Dios, de inutilidad, todos se desviaron, se hicieron inútiles delante de Dios, y por último, de iniquidad, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Espero que usted esté viendo en la diapositiva las ramas, llamémoslo así, de la conducta. Y esto, de alguna manera, es lo que se ve del ser humano. No busca a Dios, es una realidad, no entiende a Dios, no hay justicia en su vida, va en un camino desviado a lo que Dios quiere. Pero hay algo que en estas ramas sobresale y de alguna manera son unas flores, como en todo árbol, las ramas sacan flores, pero las flores son un anuncio de los frutos. Pero, dése cuenta en los versículos 13 y 14, que son las flores del lenguaje corrupto del ser humano. Me llamó la atención que la ilustración del Salmo que pone aquí, el Salmo 10 en el versículo 7, da a entender que la boca, el vocabulario del hombre es una alegoría. El vocabulario del hombre es como un sepulcro abierto y no precisamente lo está diciendo por el aliento, sino por el peso y la intencionalidad de las palabras. Si quisiéramos hacer un estudio solo del versículo 13 y 14, nos podría mostrar mucho de lo que nuestras bocas expresan, y recuerde las palabras del Señor Jesús, que de la abundancia del corazón hablan la boca, abunda la palabra. Y me gusta es porque las flores del lenguaje es un vocabulario vulgar. Normalmente pensamos que es impío solo el que habla groserías, pero dice en la segunda parte del versículo 13, con su lengua engañan. Yo quiero preguntarle con cuántas veces y con cuántas palabras usted ha engañado, no solo en esta semana, sino en toda su vida. Es una evidencia de que somos pecadores por ley. Pero recuerde que la palabra no solo es cuando usted habla chisme, mentira, sino también cuando se calumnia. Démonos cuenta de nuestro lenguaje, cómo expresa que Dios, la gracia de Dios no está obrando en nuestra vida cuando mentimos, chismeamos, calumniamos. Y lo que le digo, estos versículos 13 y 14 podrían expresar un estudio completo de nuestro lenguaje en ese sentido. Y por último, el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Nosotros juzgamos al chismoso, al calumniador, pero a veces no nos damos cuenta que nuestra actitud, nuestro lenguaje es tan amargo, porque nomás nuestras palabras son como una espada que desaniman a otros. No sé qué tanto se está dando cuenta que aquí habla de una raíz de amargura, que sus palabras normalmente son negativas, son pesimistas. Y yo no le quiero decir que ahorita en estos tiempos tengamos que hablar un positivismo, pero sí tenemos que poner nuestra esperanza optimista en el Señor. Pero de las ramas salen flores y de las flores salen frutos. ¿Cuáles son los frutos amargos de esta conducta, de este vocabulario? Versículo 15 al 17, hay unas consecuencias que así como la lengua habla, así como la boca expresa lo que hay, las consecuencias están en el versículo 15, 16 y 17. Hay consecuencias porque se apresuran a derramar sangre, y no solo para hacerle daño al otro, sino que el otro termina haciéndome daño a mí. Y es lo que muchas veces se ve cuando algo se expresa, se desata una, llamémoslo así, se desata una pelea. Pero después de este apresuramiento de los pies para hablar maldad, para hacer daño, derramar sangre, el quebrantamiento y la desventura es su camino. Es decir, de ahí en adelante viene una serie de consecuencias, y la intranquilidad está permanentemente en el ser humano, que no se ha podido justificar por la gracia de Dios. Dice el versículo 17, y no conocieron camino de paz.
Pero faltó algo de la parte del árbol, ¿cierto? Y es la raíz. ¿De dónde se expresa el lenguaje, la injusticia, la indiferencia y todas las ramas, las flores y los frutos? Dice el versículo 18, no hay temor delante de los ojos. Normalmente, y esto no solo para el que no conoce a Dios, sino para el que conoce a Dios, la manera en la cual reverenciamos a Dios, su palabra, su pueblo, su obra. ¿De qué manera estamos honrando? Esa reverencia no solo quiere decir dentro de un templo, aún en los más mínimos e íntimos detalles de nuestra vida. ¿De qué manera nuestros ojos se están inclinando a hacer lo que Dios dice que es santo? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Si usted mira el capítulo 4 del libro de Proverbios, de los versículos 19 al 23, nos habla de la santidad de los sentidos. Y la falta de madurez, dice en el capítulo 6 de Hebreos, que por aquellos que no han ejercitado los sentidos, viene la inmadurez. Allí, la perfección de este libertinaje, de esta maldad, evidencia que por estar bajo la presencia de la ley, la siembra de la corrupción es muerte como consecuencia de ignorar el temor a Dios. Aquí yo quiero terminar en la última evidencia, la última prueba reina. Nos habló en primer lugar, recuerde, de la imperfección del moralismo, en segundo lugar, de la perfección del libertinaje, pero nos va a hablar en los versículos 19 y 20 la prueba reina final de parte de Pablo para dar un veredicto a aquellos que se justificaban por el legalismo, y es la insuficiencia del legalismo, de esa literalidad a la ley. La condición bajo el propósito del juicio de Dios. ¿Qué evidencia el legalismo bajo el propósito del juicio de Dios? Que estar bajo el propósito del juicio es la condición judicial de todo ser humano. Es decir, la ley fue dada precisamente con la intención y el propósito de decirle al hombre, estás en juicio. Todo esto que dice la ley está contra ti. Pero recuerde que Cristo no vino a incumplir la ley, no vino a abrogarla, sino a cumplir la satisfacción. Por eso es la importancia de proclamar el Evangelio de Jesucristo, que solo salva por la fe en él. Estar bajo la presencia o el propósito de Dios nos muestra primero el propósito de la ley en dos actitudes. Me gustó muchísimo el versículo 19, porque es una convicción. Y parte de lo que Pablo nos va a enseñar de aquí en adelante con esa expresión, pero sabemos, la misma que aparece en el capítulo 6 o más conocido en el capítulo 8, 28, dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, aquí sabemos es la convicción de que el propósito de la ley era, uno, callar la altivez del hombre. Dese cuenta el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que en la ley se dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Y es interesante, el hombre sigue argumentando y diciendo que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, intentando justificarse delante de Dios. Pero cuando llegue la presencia y el propósito de la ley, en este caso, va toda lengua se va a callar y va a proclamar y confesar que Jesucristo es el Rey y el Salvador. Pero el segundo propósito aquí es castigar la irreverencia. ¿Recuerdan que el versículo 18 dijo que toda la raíz de todo esto es en la falta del temor a Dios? Pues la falta del temor a Dios es castigada bajo el juicio de Dios. Y por último, hay una razón específica y es revelar que somos pecadores por naturaleza. Versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está establecido tanto en el Salmo 143, versículo 2, como en Gálatas capítulo 2, en el versículo 16. Yo quiero mostrarles la insuficiencia del legalismo. Es una evidencia que por estar bajo el propósito del juicio de Dios, la condición natural de la irreverencia contra Dios será castigada. Este tipo de lenguaje a veces no gusta,
porque es hablar de un Dios que se aira, que trae juicio y que castiga, pero es un Dios que muestra en su ley que eso no solo es una cara de la moneda, sino su perdón, gracia, misericordia están en el otro lado de la moneda. Yo le concluyo diciéndole que somos pecadores por ley, que no reconocemos nuestra imperfección, sino que dejamos en evidencia la perfección para justificarnos por medios insuficientes, como el moralismo, el libertinaje y el legalismo, que nos acusan con sus consecuencias. La pregunta que responde este pasaje y que quiso responder este pasaje es: ¿cómo justifica usted su pecaminosidad delante del Señor? Ya están las tres pruebas. Quedó en evidencia que no nos podemos justificar. ¿Cómo lo va a hacer? Todos estos medios son insuficientes. La religión, el moralismo, el intelectualismo. ¿Cómo se justifica usted delante del Señor? Recuerde que el primer paso, y yo quiero hoy que usted, ojalá usted lo pudiera escribir, delante del Señor, el primer paso para justificarnos es reconocer que somos pecadores por ley. La falta de reconocimiento que somos pecadores es una evidencia que no hemos entendido el propósito de la ley al distorsionarla y acomodarla para mostrar una condición superior que es imposible tener delante de Dios. Usted y yo muchas veces utilizamos la religión, el legalismo, el moralismo, el intelectualismo para decir a los demás somos superiores, somos mejores. Nadie es superior que nadie delante de Dios. Dios ya nos dijo que no iba a hacer acepción alguna, ni con los mismos judíos, aunque son su pueblo especial elegido. La ley precisamente quería decirles, reconozcan que son pecadores por ley. Yo quiero terminar este espacio llevándole a una acción, algo que usted puede hacer. ¿Y cómo va a empezar usted ahora? Como la idea era cómo justifica sus pecados delante de Dios, pues es fácil, reconozca. Y una manera sencilla es cuando usted se equivoque en casa. La equivocación siempre es un aspecto que nos muestra que somos pecadores, somos falibles. Empiece de maneras prácticas con los de su casa a reconocer sus errores, reconocer sus pecados y decir, sí, perdona, me equivoqué, pequé, te lastimé, te ofendí, para que de esa manera usted empiece a ser más temeroso, llamémoslo así, más consagrado y reverenciar al Señor, porque no esconde su condición de pecado, sino la reconoce aún delante de los hombres, para que delante de Dios usted pueda ser justificado. Haga esa lista, haga un examen de manera que posiblemente, de qué manera usted acomoda la ley, y dése a la tarea de reconocer, confesar y apartarse de los medios que utiliza para justificar insuficientemente su relación y su intimidad con Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de amar su ley para conocer aquellos pecados por los cuales Cristo murió, para que tengamos una vida nueva y realmente sincera, pura, delante del Señor. Mientras yo voy orando, va a quedar una frase final para que usted medite en ella de todo lo que se dijo hoy. Y es que somos pecadores bajo una ley perfecta que nos cuesta reconocer que acudimos a medios imperfectos para alcanzar la justicia delante de Dios. Mañana en el tiempo de acción de gracias también quiero tomar un momento, si el Señor permite, para que trabajemos juntos en la práctica y aplicación de los sermones, que no quede como simple material de consumo, sino realmente una devoción, reflexión, confrontación de la palabra de Dios. Yo trabajé en el bosquejo, en el sermón, en la predicación hasta acá, pero de aquí en adelante nos toca a todos, y a usted especialmente que me escuchó, de cómo reconocer que somos pecadores por ley, por naturaleza. Señor, danos la oportunidad y la gracia de reconocer que somos pecadores para poder ser justificados. Si escondemos nuestra condición, nada de esto va a hacer, Señor, que los efectos, el castigo, el juicio, venga por sobre nosotros. Por el contrario, nos va a hacer perder el camino de la paz, una paz contigo, Señor,
vamos a tener quebrantamiento, sentimientos de culpa, Dios. Ayúdanos a estar en paz contigo, Padre, a reconocer que eres fiel y verdadero, a reconocer que eres grande y majestuoso, Dios, que eres soberano, que eres un Dios amoroso, que nos diste las pruebas y nos dejaste la ley para que reconociéramos que teníamos necesidad del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Recuérdanos, Señor, que somos pecadores, porque lo que tú salvas es pecadores. No salvas a aquellos que se creen estar limpios y sanos. Tú viniste a limpiar y a perdonar pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo, que cada uno de los que no han tenido este encuentro, este reconocimiento y no tienen una vida nueva delante de ti, Señor, te reconozcan como su Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, amigos, una muy bonita mañana, un resto de tarde para todos. Esperamos haberles sido de edificación y con la ayuda del Señor tendremos los siguientes encuentros. Dios les bendiga.